We are very excited to have you join us for our fifth session of Parent University. Muchas gracias y estamos contentos que hayan participado, que vayan a participar en nuestra sesión de Universidad de Padres y es la quinta sesión. And just a reminder that all of our parent universities are being uploaded to our Xterra YouTube channel. Y un recordatorio que todas las sesiones que vamos a tener son grabadas y también van a estar en nuestro canal de YouTube. So anyone who just joined, please put your name and your child's name into the chat right now so we can record your name for attendance purposes. Y si acaban de entrar ahorita, por favor, que puedan poner su nombre y el nombre del estudiante en el chat para que podamos tomar asistencia. So we are here tonight to help you out with technology. El propósito de esta sesión es para poder ayudar con la tecnología. So my name is Mrs. Rivas and I'm one of the presenters tonight. Ella es Mrs. Rivas y es una de las presentadoras de hoy. I am the academic coordinator here at Xterra Public Schools. Es la coordinadora académico de Xterra Public Schools. And I'll have the other presenters introduce themselves. Y va a dejar que los otros presentadores se van a introducir. Okay, I'm Dana Morgan. I'm with the IT department. Él es Dana Morgan. Él es parte del departamento de tecnología. I'll pass to Andrew. Hi, good evening. My name is Andrew Martinez. I'm the home office manager. Él es Andrew Martínez, es el manejador de la oficina administrativa. Hi, And- my name is Victor, and I'm the IT assistant for Xterra. Y él es Mr. Victor, él es el asistente de tecnología para Xterra. All right, and we have 3 focuses for tonight. Hay 3 enfoques para el día de hoy. So our first focus is all about Infinite Campus, which is our parent portal. El primer enfoque es para el portal para padres, que es parte de Infinite Campus. Which is perfect because progress reports are sent home on Friday. So this is perfect timing. Cual es perfecto porque este viernes vamos a mandar los reportes del progreso de los estudiantes. We're also going to go how to send an email, how to create an email, and all that fun stuff. El segundo enfoque sería cómo crear un correo electrónico y el tercero sería cómo mandar un correo electrónico. And if needed, we will talk about how to create email if you don't have one. Y si hay algunas personas que no tienen uno, también van a hablar y demostrar cómo se puede crear un correo electrónico. But first, we're going to start off with Infinite Campus. Pero primero vamos a empezar con Infinite Campus. And I just had 3 new people that just joined. So just a reminder to please put your name and your child's name in the chat right now so we can record your name for attendance purposes. Para las personas que acaban de entrar, por favor, de que pongan su nombre y el nombre del estudiante para que podamos tomar asistencia. So Infinite Campus is our parent portal, like I said, and it's a really great way to learn a lot about your child's academic success here at Xterra. Infinite Campus tiene un portal para padres y es una forma muy buena que nosotros utilizamos para que ustedes puedan ver el perfil del alumno. Y ahí vamos a hablar sobre las diferentes cosas que ustedes pueden ver en ese perfil. And if you have multiple children, there's multiple profiles for each of your child. Si tienen más de un estudiante, 2 o 3, cada estudiante va a tener su propio perfil. So you can see your child's grades for each of the assignments for each of the different subjects. Pueden ver las calificaciones de cada tema para cada estudiante. You can see the different assignments they have, announcements that schools were sent, messages sent from the schools.
Se pueden ver las tareas, el horario, la asistencia, los mensajes de la escuela y de los maestros. And you can also message all of your classroom teachers. And this is really important for a middle school who has multiple teachers. It's a really easy way to message all of them if you need to. También es como dije, se puede utilizar para mandar mensajes a los maestros y es muy beneficial para los estudiantes de secundaria, ya que hay bastantes maestros para un estudiante. So we have a video that we would like to share with you that walks you through what the parent portal looks like and all the different features that parent portal will share with you. Ahorita van a demostrar un video que demuestra cómo se ve el portal de padres y qué es lo que se puede hacer en el portal. My link is gone. There you go. Okay. So parent portal, excuse me, it does go pretty quick. So I will be stopping the video frequently and often just to show you some special features. So first things first, if you go up into the right-hand corner into where the person is, this shows you the various things that you can see. And the first thing is the notification. This is where you can see if you want a lot of notifications or a little bit of notifications that you can turn on and off. Ok, si puede ver a la mano derecha, arriba, se ve donde está como un monito y ese sería el perfil. So, va a poder a oprimir a eso y les va a dar las diferentes cosas que pueden ver en la mano izquierda. Ya lo oprimió, pero empezando con las notificaciones y ahí pueden ustedes escoger qué es lo que quieren que salgan en el portal. This is where you can change your password if you want to change it to a stronger password, or if by chance you want to reset it for whatever reason, this is also where you would do it. La segunda cosa sería sobre la cuenta. Son algunas actualizaciones que quisiera hacer. Un ejemplo sería cambiar la contraseña. And this is also where you would change your language preferences. So for example, if this is set up in English and you only speak Spanish, this is where you would go and change the platform into Spanish. Ese también sería, en la otra parte también pueden escoger el lenguaje. Si están en inglés y quieren cambiarlo en español, también ahí en esa área podrían cambiar el lenguaje. So you would hit the drop down menu and you can see that there's only a few languages that you would select. So you would scroll down until you see the language that is your preference. So, ahí como ven, nada más van a oprimir y le van a dar las opciones del lenguaje. Y ya pueden escoger y ya luego automáticamente se le va a cambiar todo al lenguaje que escogió. And now the grades, which is why we're really encouraging all parents to be on the parent portal. This is where you can see all the different grades, like we said, for all the different subjects. This is English for this child's subject. Y la primera cosa que van a enseñar es los grados. Ahorita es perfecto porque ustedes que puedan tener este portal, van a poder ver los grados y ya que este viernes van a salir el reporte, también van a poder revisar ahí y se lo dan por cada materia. And we are standard-based grading, so we grade on the standards. Nosotros somos, tenemos las calificaciones con los estándares, y nosotros damos las calificaciones individual por el estándar y ya después arriba ahorita le van a demostrar cuál sería la calificación en general en total. So the top grade, what I'm circling, is the overall grade per that subject. So lo que acaba de dibujar sería la calificación total de esa materia. And everything below that is the individual standards per that subject. Y todo lo de abajo sería individual sobre esa materia.
And as you can see, you can hit, and these are all the different subjects, all the different grades that you can see. This is a middle school student, so there's a lot of different subjects, a lot of different grades, but elementary has all the similar things. So, ahí como ven, está demostrando que son diferentes materias. En la primaria y la secundaria son un poquito más similares. So, igual en la primaria también se va a ver las diferentes materias. So, ustedes van a oprimir en el lado derecho y en cualquier materia que usted escoja y se le va a expander y ahí se van a ver los diferentes estándares. And homeroom is where they get graded on the Trailblazer grades, and that's just for report cards. So that's where you will see the Trailblazer grades for the report cards. Ok, y para homeroom, sería, sí les dan un grado, pero solamente sería el grado para las calificaciones actuales, no el progreso, el reporte de progreso. All right, so if you go to gradebook updates, here is where you can see the assignments, you can see the grades, you can see the subjects, you can see a more detailed version of what's happening in your gradebooks. Yes, this is an awful lot, but this is what your student can see when they log into their gradebook and in their portal. En esta sección se pueden ver las asignaciones que los maestros les dan a los estudiantes y se ven en total. Puede ser por cualquier materia. En la segunda, en donde dice inglés o matemáticas, ahí le van a enseñar qué tipo de materia es. Y ahí esa versión también se le ven en el portal de los estudiantes. And middle school students look at their grades at least weekly. And this is what they go over so they can see what missing assignments they have, what they need to make up, how their grades are in each of the different subjects. So this is something that middle school have incorporated into each of their different classes. So you're kind of getting a feel of what middle school has already incorporated into their different schedule, into each of the different schedules. So, como les dije, esta versión. Sorry, not schedules, classes. I got distracted by the volume. Sorry, Melissa. It's okay. Esta versión se enseña igual con los estudiantes de la secundaria. Eso es algo que ellos lo ven cada semana, o por lo menos una vez cada semana, y eso los ayuda para que ellos vean cuáles son las asignaciones que les faltan o que necesitan entregar. Eso es muy beneficial para los niños de secundaria, ya que ellos utilizan la misma herramienta. And this is also just another way. So this is just a reminder, you can always mute yourselves. Don't forget. You can also see what assignments your student is missing, so they can always make up those grades. We always want to make sure that students have the best accurate representation of their grades. We don't want anyone to miss it. So Infinite Campus is a great way to see those missing assignments. Y esta es una forma donde los estudiantes pueden ver si hay alguna asignación que les hace falta o ustedes también pueden ver si les hace falta para que podamos asegurarnos de que todos los reportes y las calificaciones sean actuales. So I clicked over here to the assignments, and right now the student has no missing assignments. That's why there's nothing here. So yay for the student for making sure they have nothing missing. So, ella oprimió en el lado izquierdo, donde dice assignments, y este portal sí es de un estudiante actual. So, este estudiante ahorita no tiene ninguna asignaciones que les hace falta. All right, so let's see what is next. So you can also see your child's schedule and see everything that they have as well. So to see that, you would scroll down to schedule on the left-hand side and you can see everything that they have. So middle school, they have multiple teachers and multiple classes. So you can see what they have for every single period as well. Elementary, they stick with their same teacher, but here you can see the different classes and the different periods that they have for each of their teachers. La otra cosa que se puede ver sería el horario del estudiante.
El horario del estudiante de la primaria y de la secundaria son un poquito diferente, ya que en la secundaria tienen diferentes periodos. Aquí le está demostrando cuáles son el horario, cómo se verías de un estudiante de la secundaria. Como ellos tienen diferentes periodos, les enseña cuál clase tienen para el primer periodo y a qué hora y con quién, qué maestro o maestra. And it's also one easy way, not the only way, but one easy way you can email your classroom teacher if you want to contact that teacher. Here at Xterra, we always want to have open communication to the classroom teacher. Here you can see you can email Mr. Moreno, who is a science teacher here at Xterra Public Schools at 2nd Street. You can click the right here to email J Moreno, which is the email to Mr. Moreno. También otra opción que tienen es mandarles un mensaje a los maestros. So, ahorita oprimió a ese maestro, Mr. Moreno, que está en la calle, en la escuela segunda, y ahí pueden oprimir eso y mandarle un mensaje directamente al maestro, ya que nosotros nos gusta y sugerimos mucho de que estén en comunicación con los maestros. The next is attendance. Attendance is really important here at Xterra, and there's an easy way to check your child's attendance on your parent portal. So you scroll down to attendance and you can see all of your child's attendance. Elementary, it's pretty easy. Was your child here during that day? Yes or no? Like you can see whether or not they were there. Middle school, they take attendance, did you know, every single period. So here you can see whether or not they were tardy or they were late. So that's why you can see the attendance being taken here for each period. Otra cosa que se puede ver sería la asistencia. Para primaria y secundaria igual son un poquito diferentes, ya que secundaria tiene los periodos. En la primaria sería de kinder a quinto o kinder a cuarto. Pueden ver si están ausentes o están presentes solamente pues de todo el día. Para la secundaria, verían la asistencia de cada periodo. So, ahí le van a salir las diferentes materias y cuántas veces han faltado en cada materia. Beat this up. So here's my favorite way to view attendance. You could go down to attendance or you can click calendar. This is my favorite way to view attendance. This is my preferred way. So you would click calendar. This is what I think you should do instead. Hay otra forma donde también se puede ver la asistencia y eso sería en la opción donde dice calendario. Esto sería ya nada más el calendario del mes entero y ahí es donde le va a decir si no tiene el número del día, no tienen nada, significa que estuvieron presentes. Si tienen algún punto, parece que el azul o el número 1, el 14, tienen un punto. So eso significa que ahí sí hubo alguna asistencia o alguna tardanza o algo que le esté marcando sobre la asistencia. Eso es un poquito más fácil de ver en general del mes entero. I like this view because you can see the assignments and you can see attendance all at the same time. Oh, y en esta opción se le puede ver las asignaciones y la asistencia también. So I'm going to get my clicker going. This box right here, if you click assignments, anytime you see a circle, that will show you the assignments that are happening for that day. So, ahorita donde puso el círculo arriba, el rosita, ahí ustedes están escogiendo qué es lo que quieren ver. So, como les dije, se pueden ver lo que les hace falta o la asistencia. Arribita dice asignaciones. O si quiere ver la asistencia, le puede usted cambiar de uno al otro, dependiendo qué es lo que esté buscando. Pero igual las dos formas se enseñan en forma de calendario. And then when you highlight attendance and you see your circle, this is when you can see when your child was tardy, meeting middle school, when they were running a bit late and they might have missed that passing period. Remember, we give them 5 minutes, right, Miss Alice? Yes, we give them 5 minutes to, that's plenty of time. Our middle school classes are very close together. Plenty of time to get that. We give them 5 minutes. So they were marked tardy. So that's a perfect time to have that conversation. Why did you not get to your classroom, right?
or they were absent, you can see exactly why they were absent, right? You can see all of this stuff in one location, in one place. It's a great, great view. And that's that calendar on that on that left-hand side. En el lado derecho, lo que está en rosita ahorita sería sobre la asistencia. So ahí le va a marcar si tienen alguna ausencia, tardanza. En la escuela de secundaria, ellos como tienen varios periodos, pueden ustedes ver si es de que tienen alguna tardanza en el segundo periodo, tercero periodo, dependiendo qué es lo que esté marcando. Y ahí ustedes pueden tener esa conversación con el estudiante, que cuál fue la razón por qué llegaron tarde, ya que no es muy común, o no sé, debería ser muy común porque las clases están muy cercas. Y a los niños se les dan 5 minutos entre cada periodo para que puedan ir de uno al otro. And we also want to show you that we can send important messages and announcements on Infinite Campus from your school. Otra cosa que pueden ustedes recibir son mensajes importantes. Nosotros, parte de la oficina, se mandan mensajes por Infinite Campus y aquí sería otra forma en donde ustedes recibirían los mensajes. In fact, there was a message sent about this parent university session. So hopefully if you were on your parent portal, you saw that message. Y también ahorita hubo un mensaje sobre esta sesión de padres de universidad. Y si esta persona o el padre de este estudiante, si tiene acceso, tal vez ojalá sí haya visto el mensaje. So these are all the messages and announcements that you can see. They're all in that message center on that left side. Y esos son todos los anuncios y los mensajes que se pueden ver y estarían en el lado izquierdo, en la área negra, donde diría los mensajes. And then, like I said, we really, really value open communication here at Xterra Schools. So we want to show you how you can find your teacher's contact information, because we want you to be able to contact your teacher via email as much as possible, because I'll let you translate that first part. Yes. So como les decía anteriormente, nosotros sugerimos mucho que ustedes se comuniquen con los maestros o las maestras y que tengan esa comunicación directa con ellos. Nosotros pedimos mucho, ojalá esperamos de que ustedes se comuniquen directamente con el correo electrónico. So in order to find your teacher's email, you would hit the more at the left-hand side of your parent portal. Para encontrar el correo electrónico del maestro o de la maestra, iría a la mano izquierda donde dice more, o en español diría más, And then you would go to contact list. y luego ir a la lista de contactos, So more contact list. más y lista de contactos. And then this should be where your teacher is. For elementary, you would have one teacher. For middle school, obviously there's multiple classroom teachers. Y ahí es donde le va a salir la lista de los maestros que son parte, pues, del horario de sus estudiantes. Para la primaria, obviamente, nada más hay un maestro o una maestra, pero en la secundaria, como son varios periodos, ahí le van a salir la lista de todos los maestros que tienen el estudiante. So this is where you can email the teacher if you have any questions or concerns. Like I said, we have open communication here at Xterra Public Schools. So this is a great way to get a hold of your teacher. Y ahí es donde podría agarrar el correo electrónico, como les ha dicho anteriormente. Nosotros nos gusta tener la comunicación con los maestros aquí en Xterra y sería una forma muy buena para mandarles esa comunicación. I think that's the end of Infinite Campus. All right, so we did send out an email yesterday, sending out all of the signups for Infinite Campus again, because we really, really hope that all parents sign up for Infinite Campus Parent Portal, because we hope you see the value to it, because we really, really feel that this is a great feature for all families.
So, esa sería toda la presentación de Infinite Campus. De hecho, ayer ellos mandaron un correo electrónico, un mensaje a todos los padres a los que todavía no han bajado la aplicación o han creado la cuenta del portal para padres. Esperamos de que sí lo hagan. Aquí ahorita van a demostrar cuál sería el enlace o el QR code donde pueden bajar la aplicación, pero esperamos de que sí lo usen. Tiene mucho valor de tener esa cuenta donde ustedes van a estar un poquito más conectados con la información de los niños y comunicación con los maestros. If you need to download Parent Portal, we have a QR code that you would point your phone's camera at, or you can click these two links. Oh, we don't have the presentation. You can point your camera's phone here to download the app, and we can also possibly help you get your code as well. So, si están interesados de bajar la aplicación, como les dije, aquí está el QR code. Ustedes pueden apuntar el teléfono con la cámara y pueden bajar a la aplicación. Las dos líneas que están a la mano izquierda serían los enlaces, pero como no tienen la presentación, pues ahorita no se puede usar. Pero con el QR code sí se puede. Y ya después nosotros les mandaríamos el código que se necesita para crear la cuenta. All right, I'm going to pass it off to my co-presenters. Okay, thank you. This is Dana, guys. So I also want to share that this tool is available on your cell phone. Ok, so ya va a ser el otro presentador, Mr. Dana. Él quiere también mencionar que esto está disponible con su celular. You're going to need 3 bits of information. Like just mentioned, we sent the invite letter along with instructions again yesterday, and we're sharing it again today. Como acaban de mencionar, ayer mandaron la carta con la información que se necesita para crear la cuenta y hoy de nuevo van a volver a mandarlo. For help signing up, which we encourage everyone to do, you can call the office or definitely reach out to your IT team, which is myself and Mr. Victor. Para crear la cuenta, si ustedes necesitan ayuda, ustedes pueden llamar a la oficina, algún personal de la oficina pueden ayudarlos en crearlo y darles el código, o también pueden hablar directamente con el personal del departamento de tecnología, que serían Mr. Dana y Mr. Victor. We can help with your sign up. We can help any tech support issues, anything you might come across. All you need to do is ask and we'll make the time for you. Ellos pueden ayudar en cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología, solamente tienen que preguntar y ellos harán el tiempo para poder ayudarlos. Can we move the slide down a bit? What? Change slides. I'll go to yep, keep going. One more. We're looking for okay, here we go. Okay. So in the in-person session, we had asked if everyone had an email address. You won't be able to do any of this unless you have an email address and you've given the school that email address. En la sesión que tuvimos en la mañana en persona, habíamos preguntado si las personas que estaban ahí tenían una cuenta de correo electrónico, ya que esto sí se va a utilizar para crear la cuenta del portal de padres. Yeah, along with your email address, we have a code that's unique for you. Aparte de crear la cuenta con el correo electrónico, nosotros tenemos que darle un código que es solamente para el padre que está en Infinite Campus. And that link can be used by you to sign up to get access to the parent portal. Y ese código es lo que se va a utilizar para poder tener el acceso al perfil. Es un código único para la mamá o el papá o la persona que está encargada y eso va a ayudar para que se pueda ver el perfil de ese estudiante específicamente que le pertenece a usted. Anyone on your student's profile that you gave us can sign up and use that code as well. You can continue. I just said that. Okay, gotcha. Next slide, Jess, please.
Okay, yeah, this is just the different emails. Okay, you can skip this. Skip this. We're going to the contact page. Keep going. Oh wait, we can go back. Go back one. So if you do a search, one more, go the other way. I'm sorry. With the two apps, the Android versus Apple. Keep going. Keep going. Keep going. I think you may be going the wrong way. Okay. Sorry. Right there. Okay. So there's the link for the app. You can also search the store to find the Infinite Campus Parent Portal. So, estas son las dos opciones. Si tienen Samsung o que no sea Apple, van a usar el QR code que está a la mano izquierda. Y si van a usar o tienen un Apple, un iPhone, van a usar el QR code que está a la mano derecha. Los dos son para que puedan bajar la aplicación. Okay. Find the contact page. Just next slide. Right there. Okay. So again, my name is Dana and also Victor, and of course your office staff. If you guys need any help, support in signing this up, we've done this every single year for the past 3 years. We're happy to help. Either you can call the office or you can email us at helpdesk@xterraschools.org at the bottom. Ok, so como dice, si ustedes necesitan ayuda con alguna información que necesiten para crear la cuenta o que necesiten ayuda en persona, pueden ustedes venir con nosotros a la oficina o también mandarles un correo electrónico a ellos, que son el departamento de tecnología, y el correo electrónico está aquí abajito, lo acaban de circular con el color rosita, sería helpdesk@xterraschools.org. We'll save all this information for you and put it in a place where you can access it at any given time. And if you have any questions or concerns, we'll go ahead and use a remainder of our time to answer any questions. And of course, we'll share this out for you for another time if you don't have the time to go through the process now. También, si necesitan ayuda o ustedes quieren esperar al fin de la sesión, también podemos responder preguntas que tengan, o también se puede hacer en persona si necesitan la asistencia. And this will be on our YouTube channel. Y esto también estará en nuestro canal de YouTube. I'll check the chat as well here. Is it open for questions now? Yes. Yes, it is. Okay, so si tienen alguna pregunta ahorita sobre algún tema de que hablaron o correo electrónico o el portal de padres, ahorita es el momento donde pueden hacer algunas preguntas. Y también si no pusieron el nombre suyo y del estudiante en el chat, por favor háganlo. Así es como vamos a tomar la asistencia para poder saber quiénes son los que asistieron y ojalá todos asistan a todas las sesiones para que puedan irse al zoológico de San Diego. Okay. I see someone took a screenshot of the app. If you have not set up an account, you won't be able to fill that in. You first have to create the account using the letter, the invite letter. You can translate that. Alguien puso aquí en el chat una foto de la aplicación. So, si esa es la aplicación, nada más acuérdense de que tienen que crear la cuenta primero para que puedan tener el acceso y ya después llenan la foto que está ahí. And then there's a question on the chat. She's asking, this is what shows up. Do I use the email that I have? If you give your username, I'm sorry, your name, which I'm assuming if you give us your name, we can check to see if you have an account. If you have an account, we'll give you that username. If you don't, you can't do this yet. Ok, si quiere puede dar su nombre completo y podemos revisar si es de que ya tiene una cuenta. Si no tiene una cuenta, entonces serían hacer los pasos del código y crear con el correo electrónico.
Si es de que ya tienen, ya nada más sería de poner el nombre y la contraseña. So, For si all, quieren, pueden revisar. for everyone who showed up here who does not have an account, I believe Andrew has collected their information and we can resend that via email. Ok, para todos los que están en esta sesión, si no tienen una cuenta, pues Mr. Andrew ya agarró toda la información y podemos volver a mandar la información a todas las personas que están aquí. We'll give it a few more minutes here for questions. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Okay, Emily had a question. The app that is available for my phone, would it be under Campus Parent? Yes. Yes. There are two. So we have Campus Parent and then I think Campus Student. So make sure you download the parent one. Yeah, the campus student is for your child. They will see the same information, but more details because they're turning in work. La aplicación para el estudiante es casi muy similar, pero es un poquitito diferente ya que ellos ven los detalles de las asignaciones, un poquito ya diferente. Norma is asking if we need to have both apps. No, just one or the other should work. Okay, no es necesario de tener las dos aplicaciones de los padres y del estudiante, nada más con uno sería suficiente. Nada más un recordatorio, si no se pusieron el nombre suyo y del estudiante en el chat, que lo hagan. Están tomando asistencia ahorita. Parece Wilder o Ana de Salas. No sabemos cuáles son los estudiantes. Por favor, si pueden ponerlo en el chat. No, this application is completely free. If you're seeing a charge, maybe you clicked on the wrong one. Well, free for parents. The school does pay for it, but yeah, you should not see a charge. And that's for Emily. Okay, we have Ross Velasco is asking, he downloaded the application, but it's asking for a code. So yes. 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 And Andrew, would it be possible to save the persons that need the code and maybe send it to the participants here in the near future? I mean, it's probably more difficult to share here because it's once we close this, they'll lose access. But if you're keeping track of it, we can just share the code with them separately. And also, just please, you can also call the office or show up in the office when you pick your child up, and we can give you that code. Para Ros Velasco, ahorita van a revisar o para anotar el nombre para que le puedan mandar el código que se requiere. And then Jocelyn's iPhone, it's asking me for a district name. That would be Xterra, right? Yes, that's Yes. correct. Emily put a picture. I can't click it because it stops my sharing screen. Yes, it has a Sorry. pop-up.
Oh, that's really weird. I want to say I have an iPhone, and I think when that happens when you remove a debit card, I think iPhones require to have a debit card, but it doesn't necessarily mean that they're charging. To use the store, correct? The Apple Store. Yeah. You can I say continue there, but it does not, there's no charge for it. Thank you for that screenshot. It's very helpful. I haven't seen that yet. And on top of us keeping track of everyone who showed up here that needs their GUID code, which is the code to sign up, I'll go ahead and send out from the system once again an email from Xterra that has that the code for you. Please check your email and look for something. Check your spam folder from Xterra to look for the code as well. It will go out automatically via our system once I press a couple buttons over here. También un recordatorio de que se va a mandar la información ahorita, parece que lo va a mandar ahorita. Esto se va a ir directamente a su correo electrónico. Si usted dio su correo electrónico a la oficina y la oficina lo puso en el perfil del estudiante, ese es el correo electrónico que se utiliza para que les mandemos mensajes. So, por favor, si pueden revisar el correo electrónico, a veces se va en el spam, donde no es la caja de correo su correo primario. So, a veces pueden revisar en las dos formas, pero revisen si les llega algo de Xterra. Ahí es donde pueden revisar y ahí mismo le van a mandar el enlace y el código que se utiliza. Es un poquito mejor y más fácil hacerlo así porque pueden copiar y luego ponerlo en la aplicación, ya que el código son bastantes letras y números. Thank you, Melissa. We had another question. Norma, my daughter. Puede bajar en absence. She's asking if they can download it in her phone. Sí, puede bajar la aplicación en el teléfono. Hay otra mamá que lo tiene en una tableta. So, donde cualquier dispositivo que pueda bajar aplicaciones lo puede hacer. And then I have another Edie's. If we changed our email address, can you change it to the new email? Yeah. They reach Sí. out to you guys, right? Sí, señora Iris, si ya dio ese correo electrónico a la oficina, nada más asegúrese que la oficina lo tenga y ya nosotros, los de la oficina, estamos encargados de actualizar la información y ya le podemos mandar la información a ese correo electrónico. Okay, I think we're probably in a good place to close it out. Jess, if you want to do that for us. Sure. We just want to thank you all for coming to our Parent University for Technology Help. Les queremos agradecer a todos por haber asistido a nuestra sesión de ayuda de tecnología. Know that we are always here if you need anything. Sepan que siempre estamos aquí si es de que necesitan algo. And just know that we really hope you all download and sign into Parent Portal. Y esperamos de que todos bajen la aplicación y crean su cuenta de Infinite Campus o del portal de padres. Especially because progress reports are coming home on Friday. So it'll be awesome that you already can be checking up on your students' grades. So you really don't need progress reports, right? Because hopefully you're checking up on your child's grades, so you already know how they're doing. Especialmente que este viernes van a recibir el reporte de progreso y eso va a servir para que ustedes ya puedan ver en el portal
puedan ver las calificaciones o el reporte en avanzado y ya sin desde que no les entregan ese papelito, pues ya ustedes ya saben. We hope you have a wonderful night, Esperamos que tengan una buena noche and we will be resending the codes to sign into the parent portal very shortly. y vamos a mandar hoy, esta noche vamos a mandar la información, el enlace y los códigos a sus correos electrónicos. But feel free to reach out to your school's office or the IT help desk if you have not received that code. Obviously, we are always here to help. Pero si es de que todavía tienen alguna pregunta, necesitan ayuda en algo, que también sepan que pueden venir a la oficina y preguntar o hablar con nosotros, o también pueden mandarles el mensaje al departamento de tecnología con Mr. Dana y Mr. Victor. And thank you all for coming. Enjoy the rest of your evening. Muchas gracias por asistir y que tengan buena noche. Bye, everyone. Thanks all. Bye. We can stop